أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos. Primero que nada, felicitaciones porque estamos en el mes de Rajab. Estamos hoy en el primer jueves, mejor dicho, la noche del viernes, la noche del Jumu'ah. Estamos entrando dentro de poquitas horas a la primera noche del viernes del mes de Rajab, que es la noche del Raghaib. Así que hoy hay algunos actos preferibles, hay un rezo, inshallah, que lo puedan hacer. Eh, es una noche muy bendita y una jornada muy bendita también, mañana, hoy. Y la verdad es que cuando nosotros aprovechamos de estas oportunidades que nos da Dios especiales en el mes de Rajab, en el mes de Sha'ban y durante el mes de Ramadán, podemos después experimentar el éxito, inshallah, en nuestras vidas, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, y vamos a continuar con la exégesis de la sura o el capítulo Abasa, frunció el ceño, que es el capítulo número 82 del Sagrado Corán, el capítulo número 80 del Sagrado Corán, y hemos llegado a la aleya número 17. Después de, bueno, de comentar todo lo que, digamos, la historia de dónde viene esta sura, vamos a repasar un poquito hasta dónde llegamos. Y bueno, quiénes son los transmisores del Sagrado Corán, quiénes son los que verdaderamente se aprovechan este recuerdo, estas revelaciones de parte de Allah, no solamente la del Corán, sino las de los libros anteriores. Y bueno, llegamos a esta parte en donde el Sagrado Corán habla al ser humano de una manera dura, digamos. Dice, قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. Es decir, que perezcan, que muera el ser humano, ma akfara. Podemos decir, como está bien la traducción en pantalla, qué ingrato es, o que perezca también, o que muera el ser humano, por cuanto descree o por cuanto rechaza. ¿Por qué? Porque la palabra akfara que vemos al final viene de kufr, y kufr, que de ahí viene kafir, por ejemplo. Kufr significa incredulidad por un lado, es decir, el kafir, uno cuando traduce la palabra kafir generalmente dice aquel que no cree o el incrédulo. Hay algunos que traducen como infiel, es decir, que no tiene fe. Pero también, y algo un poco más correcto, podemos decir, es aquel que es ingrato o que rechaza también la verdad o que oculta la verdad. Es decir, la verdad de la existencia divina, la verdad manifiesta de Allah, Todopoderoso. Entonces, quien conoce a Dios y lo rechaza, ese es el kafir. También podemos decir en otras palabras que es difícil encontrar una persona que no crea en Dios, pero sí es muy fácil encontrar personas que son ingratos con Dios. Porque el ser humano siempre está recibiendo signos de parte de Dios, sean externos o sean internos. El ser humano en lo más profundo de su ser, en su fitra, tiene un conocimiento de la existencia divina. Eh, esa fitra a veces se va apagando o se va velando, mejor dicho, para algunas personas, a tal punto que quedan totalmente sordos, ciegos, mudos, digamos, es decir, totalmente abstraídos de lo que es la realidad divina. Sin embargo, la gran mayoría de las personas en realidad sienten el rechazo por su propio ego a tener que someterse a la voluntad divina. El conocimiento de Dios requiere un ejercicio, requiere
no es un trabajo solamente intelectual, sino que una vez que el intelecto llega a la conclusión de quién es Dios, hay un sometimiento y una práctica, una acción que tiene que ir, digamos, acorde a ese conocimiento al que se llegó. Y bueno, muchos no quieren hacerse cargo de eso, entonces son ingratos con Allah. Entonces podemos decir que en esta ley ya lo que está diciendo es justamente eso, es que Dios rechaza o que Dios condena también a estas personas que conocen la realidad y que la rechazan para sí mismos o que la rechazan para los demás. Es decir, aquellos que no solamente se niegan a seguir la guía y se niegan a seguir y a vivir en el camino de Dios, sino que desvían a los demás o se vuelven enemigos de Dios. En ese sentido, entonces aquí Dios muestra que tiene un enojo, podemos decir, un rechazo bien firme. Por lo tanto, ¿cuál es el papel del creyente para con el káfir? También tenemos que ver que el Sagrado Corán dice que los creyentes son misericordiosos entre sí y son duros con los kufar, o sea, son duros con los incrédulos. Acá ya no se trata de la persona que no cree o que dicen o que desconoce o incluso el que no quiere vivir bajo, digamos, leyes divinas, sino aquí se trata de aquellos que desvían a los demás, aquellos que van a prohibir, por ejemplo, que se establezca la verdad y digamos, que la gente tenga la oportunidad de conocer el verdadero camino y de seguirlo, es decir, los que se enfrentan a Dios Todopoderoso. Y bueno, ahí ya hay una ingratitud y una rebeldía manifiesta. ¿Eh? Entonces, digamos, cambia la situación para peor, digamos, ¿no? Por un lado tenemos la fe, que es luz, el conocimiento divino, digamos, que ilumina nuestro camino y que lo hace fácil, y por otro lado tenemos el kufr, así como tenemos también los los imames que nos guían hacia el camino recto, también hay a'immat el kufr, aquellos que son imames del kufr, que son justamente estos, digamos, personas que se hacen de la maldición de Dios porque realmente no solamente no quieren seguir el camino, sino que también llenos de soberbia van a tratar de desviar a los demás. Entonces, en esta ley ya hace esta mención, digamos, ¿no? Como una maldición, maldito sea o que perezcan aquellos que son ingratos, y llama a la reflexión al ser humano. Llama a la reflexión en esto, en la ley siguiente, que dice, Min ayyi shay'in khalaqahu, es decir, ¿de qué han sido creados? ¿De qué cosa han sido creados? El Imam Ali alayhi salam también hace mención en un dicho diciendo que se asombra del hombre, digamos, ¿no? Que cómo puede ser que es creado de un líquido vil y termina siendo a veces tan engreído. Y bueno, acá en esta ley, la ley número 18, le pregunta al ser humano, ¿de qué fue creado? Y entonces contesta el mismo Corán, Men nutfa, men nutfatin khalaqahu, fue creado de nutfa, es decir, que fue creado del esperma. Y fíjense, ¿no? Qué curioso. Primero, qué maravilloso como, digamos, un milagro científico de parte de Allah, cómo crea el ser humano, crea el cuerpo, digamos, del ser humano de algo tan diminuto que no se puede ver a simple vista como es el esperma, o como es, digamos, sí, bueno, el esperma justamente, pero a su vez que el esperma es como lo menciona en el hadith también Sayyidina Ali, es un líquido vil, es algo que es najes, que es impuro y que, bueno, de esto tan insignificante es creado el hombre. Entonces, dice, del esperma o de una gota de esperma,
lo creó, Jalaqahmu, y dice que luego le dio un lugar, podemos decir, o una medida, ¿no? O como dice así, le ha determinado de manera equilibrada, es decir, faqaddarahu. Faqaddarahu, esta palabra viene de taqdir, es decir, que aquí el significado que se le da es decir que está determinado o tiene una medida exacta, o podemos decir que se le dio, digamos, el equilibrio para que pueda llegar a el objetivo para el que fue creado. Entonces, si bien es una gran maravilla, digamos, producir un ser humano de algo tan insignificante como una gota de líquido y un líquido vil también, podemos decir, lo maravilloso de esto y del creador, lo maravilloso del creador, de que de algo tan que parece insignificante y tan débil pueda crear un ser humano, pero a su vez que esto que crea Allah lo crea en una manera y en una medida absolutamente eh, correcta, es decir, en las proporciones correctas para que se produzca la vida y para que, digamos, se desarrolle el ser humano. Por esa razón, entonces, esto que podemos decir que está determinado de esa forma, muestra la grandeza de Allah por un lado y por otro lado, lo insignificante que es el ser humano. Si bien es una gran creación, lo que lo hace grande no es en sí la creación, lo que, digamos, la hace grande es la manera en la que Dios la crea y al que lo engrandece en todo caso es al creador, pero no deja de ser algo, digamos, débil, insignificante, es decir, algo chico para lo que es ese creador, en ese sentido. Y entonces hay un equilibrio, podemos decir, determinante para que se produzca esta vida. Ahora, también hay otros exégetas que dicen que este taqdir, al que se refiere cuando dice faqaddarahu, significa que fue preparado. Entonces, en este sentido, bueno, hay una opinión que es que, bueno, que Dios en su grandeza es capaz también de preparar, ¿sí? Este líquido para que llegue donde tiene que llegar y bueno, y así se produzca la vida. Las dos cosas pueden, las dos interpretaciones son correctas y más o menos también están relacionadas. Entonces, como podemos ver y como podemos reflexionar, porque el mismo Corán nos está llamando a reflexionar, nosotros que a veces nos creemos grandes cosas, ¿sí? Y sobre todo el káfer, cuando cree realmente que es dueño de su vida y que es dueño de sus decisiones y que verdaderamente tiene un derecho, ¿sí? Sobre su cuerpo, sobre sus sobre el camino que va a iniciar en su vida y sobre todos los actos que va a hacer y va a realizar. Entonces, eso no es más que una desviación, entendiendo la manera en que Dios nos crea a través de la naturaleza y, por otro lado, entender el lugar que tenemos nosotros en la creación desde el punto de vista también espiritual. Entonces, continúa Allah subhanahu wa ta'ala hablándole al ser humano. Dice, Thumma sabila yatsara. Luego le ha facilitado el camino y habla de stabil. Acá hay una interpretación que dice que esta ley ya está relacionada con lo anterior dicho. Es decir, que aquí en realidad no está hablando del camino que va a iniciar en su vida, digamos que le ha facilitado el conocimiento a través de los profetas o de los libros sagrados, no, sino que al mismo líquido, digamos, o al mismo espermatozoide, le ha preparado el camino para que llegue a la, digamos, digamos, al objetivo para el que fue creado. Eh, Esta es una interpretación, ¿sí? Entonces, bueno, en el desarrollo del embrión humano hay una facilidad de parte de Allah, y eso es un milagro también, en el que podemos
reflexionar y bueno, y todo el tiempo y las etapas del embrión, que bueno, el Corán también en otros capítulos, como Surat el Alaq, menciona, y en otras partes del Sagrado Corán que son muy famosas. Entonces hay una interpretación de que esta ley ya está relacionada a lo anterior dicho, y que habla de eso y que se refiere a eso. Pero también tenemos otra interpretación que es que Dios le preparó a ese ser humano, al que lo hace nacer a través de este milagro, y de esa forma tan maravillosa, luego le prepara el camino para la vida y ese camino está relacionado también no solamente con lo físico, sino con lo espiritual y con lo intelectual. Y que en ello también está, por supuesto, las enseñanzas de los profetas, la revelación de los libros sagrados y todo lo que Dios va a mostrar para que el ser humano siga el único camino que Dios propone para el ser humano. ¿Sí? No habla de subul, que es el plural, sino de sabil, de un camino y un camino que lo va a llevar al triunfo y al éxito y para lo que fue creado ese ser humano. Entonces, de esta forma, también, eh, si vamos a seguir esta interpretación, vamos a ver que hace un énfasis en lo que se refiere justamente al libre albedrío del ser humano. Es decir, que el ser humano tiene un camino por delante y que Dios se lo facilita, pero Dios no está diciendo en ese sentido que Dios va a transitar el camino por él, sino que Dios le da los medios para poder vivir esta vida, desde el principio o desde el principio hasta el fin. Y esos medios, digamos, y esa guía divina requieren justamente un esfuerzo del ser humano que es el elegir cómo va a vivir o digamos qué va a hacer con su vida. ¿Va a seguir esa vida o va a seguir otra? El ser humano tiene libre albedrío, pero a su vez tiene un intelecto, a su vez tiene un llamado interno y externo a obedecer a Dios, y bueno, el ser humano tiene que escoger a ver qué va a hacer con su vida. Y es dueño en ese sentido, sí, de la elección que va a tomar, por supuesto. Siempre sabiendo que el Señor es Allah y que debe someterse al camino de Allah. Pero si no quiere someterse, entonces, bueno, va a caer en el kufr. Y entonces Dios tampoco lo obliga a caer en el kufr. Es una decisión que toma el mismo ser humano. Por eso también merece ese trato, digamos, esa maldición por parte de Allah, que diga, qutila al insan, ¿sí? Que perezca el ser humano. El ser humano que no sigue el camino y no sigue la facilidad que Dios le da. Entonces, las dos cosas también en este sentido son correctas. Por un lado, la facilidad que Dios le da a ese embrión para nacer e incluso a ese hombre para crecer y desarrollarse físicamente, y por otro lado, lo que tiene que ver con el sabil o el camino de vida que va a tomar. Muy bien. Entonces, culmina, digamos, diciendo Zumma, luego, amatahu, luego lo hace morir, lo mata, digamos, Fakbarahu, y lo entierra. ¿Qué significa esto? Significa que el ciclo de la vida que empieza, ¿no? Con, en este cambio maravilloso que hay físico, podemos decir, o sea, viene de un líquido vil, luego es un embrión que va a desarrollarse, que va a nacer, que va a conocer el camino, pero para todos luego viene esta etapa que es la de la muerte y la de ser enterrados, digamos, se terminó el ser humano, ese ser humano eh, tan vanidoso, bueno, va a terminar teniendo este fin, y todos, y como dice en otra parte del Sagrado Corán, kullu nafsin za'iqatul maut, es decir, todas las almas, todos los seres humanos van a probar la muerte.
Y en este caso van a llegar a la sepultura. Eh, y aquí, bueno, también, bueno, señala que justamente hace, digamos, referencia a esta culminación de la vida simplemente. Y por otra parte, según los exegetas también, este versículo lo que nos muestra es que hay una obligación de enterrar a nuestros fallecidos. Y como sabemos, bueno, en el Islam, con respecto a lo que es la muerte y el trato que se le da al fallecido, hay un trato de mucho respeto, de mucho cuidado. Entonces, que el mismo Sagrado Corán diga que lo entierra o lo hace enterrar en este caso, porque es Dios el que lo hace enterrar al ser humano, o da la orden, también podemos decir, de que sea enterrado, eso tiene una explicación, ¿no? ¿Por qué los musulmanes enterramos los cuerpos de los fallecidos y no, no sé, los dejamos, por ejemplo, secarse al sol o, no sé, los tiramos al mar? Obviamente es por el respeto que se tiene con el cuerpo de la persona fallecida. Cuando el alma sale completamente del cuerpo, esa persona ya está muerta. El mismo Corán, cuando nos habla, por ejemplo, del sueño y lo compara con la muerte, eso creo que en alguna clase de tafsir lo hemos explicado, si no en otras clases yo lo suelo explicar, que el alma queda anclada en el sueño al cuerpo, queda relacionada, queda anclada, pero cuando la persona muere, ese alma sale de ese cuerpo, y si bien al principio está relacionada con el cuerpo, con su tumba, etcétera, eh, comienza a vivir una vida barzají, y bueno, el mismo alma ingresa a un cuerpo barzají o fantasmal que le dicen, eh, y bueno, el cuerpo en sí va a ser tratado de una forma muy especial. Entonces se lo baña, se lo amortaja, se lo entierra mirando hacia el qibla, eh, se lo trata con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, y se entierra para que no sea devorado por los animales, por las bestias, para que su cuerpo no se pudra, digamos, a la vista de toda la gente. Es decir, que en lo que es el mandato del entierro islámico, bueno, ahí vemos que hay un respeto especial, y que bueno, y que al fallecido incluso se le hace el Salat al-Mayyit, el rezo del muerto, eh, y es uno de los rezos obligatorios, y como podemos ver, bueno, hay una diferencia, hay muchas cosas para hablar del tema del entierro, ¿no? Pero, por ejemplo, el respeto que se tiene especial sobre la difunta, una muerta, una mujer que fallece desde el momento en el que, por ejemplo, se va a rezar, ¿no? Dónde hay que, digamos, pararse antes de rezar. Si es el hombre, uno se va a parar como en el medio, digamos. Si es la mujer, un poco más cercano a donde está la cabeza de la mujer. Y eso tiene que ver con, esto un simbolismo de respeto que se tiene por el cuerpo de esa fallecida. Entonces, como podemos ver, bueno, hay una orden divina que tiene que ver con eso. Es decir, que así como Dios, de una manera maravillosa, hace que nazca un ser humano, de la misma forma, también cuando fallece hay un respeto, digamos, especial por esa, digamos, por ser un ser humano. Eh, bueno, y también, bueno, el tema de nombrar la muerte, recordar la muerte, no solamente en esta ley, sino que al practicar ciertos rituales mortuorios, también lo que se muestra es que la muerte en sí tiene cierta, digamos, santidad, podemos decir, o bueno, el mismo ser humano tiene que tener ciertos, hay ciertas, digamos, leyes y cosas para seguir que tienen que ver con la relación con Dios, ¿no? Y con el respeto que se tiene por la creación, en ese sentido. Muy bien, y también que nos recuerda que la muerte es algo que nos va a llegar a todos y que en realidad todo va a morir. El mismo Corán lo menciona, absolutamente todo va a morir excepto la faz de Allah, wajh, el rostro de Allah, que permanece siempre vivo. Y bueno, eso también es algo que es entre los creyentes
Es algo muy importante, el trato que se le va a dar a la persona durante y después de la muerte. Muy bien. Entonces dice, ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. Luego, cuando Dios quiera, le hará resucitar. Anshara, que viene de inshar, es decir, de ampliar, podemos decir, en este sentido, es de ampliarle su vida o de cambiar un estado de otra forma de vida, digamos, de la muerte, volverlo a traer a esta vida, o lo que sería la resurrección. Y en este sentido también, bueno, los seres humanos, cada uno va a vivir ese momento de manera distinta, e incluso su vida barzají. Muchas personas van a experimentar que han dormido por muy poco tiempo. Es decir, de golpe se murieron y de golpe estaban dormidos y son traídos a la vida. Para otros pasan miles de años y bueno, eso es una vivencia que cada uno va a tener particular de cada persona. Ahora, acá también esto lo podemos relacionar con las aleyas anteriores. ¿Por qué? Porque fíjense, como Dios lo trae a la vida, o sea, primero crea el alma del ser humano. Una vez que el alma está creada, bueno, hay dos opiniones. Una es que el alma fue creada bastantes miles de años antes de la creación de Adán, digamos, las almas de todos los seres humanos. Y entonces, bueno, luego es insuflada en el cuerpo cuando el bebé tiene 4 meses, pero acá lo que está hablando nos recuerda es la forma en la que Allah, digamos, va a crear a este cuerpo de una forma tan maravillosa, a través del esperma, etcétera. Entonces, muestra todo el proceso de la vida, luego muestra el proceso de la muerte, y al final algo más maravilloso todavía. Y acá recordemos que le está llamando la atención al ser humano y le está haciendo recordar cuál es su lugar al ser humano. Y entonces, una vez que pasa por todo ese proceso, cuando ya el cuerpo dejó de existir prácticamente, cuando se convirtió en polvo, entonces, cuando él quiere, como dice, ثم إذا شاء, es decir, cuando a él se le ocurra, cuando él lo desee, cuando él quiera, ansharahu, entonces lo va a resucitar. Y eso es lo que también es un énfasis del gran poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, una vez que le recuerda todo esto, principalmente al kafir, a aquel que dijo Qutil al insanu ma akfara, vuelve otra vez con el tema. Entonces dice Kalla, Kalla, no, que va, se puede traducir. Que ya ponen en algunos cuadernos. Lamma yaqdima amarahu. Es decir, que no ha hecho, no ha realizado aquello que Dios le ordenó, que Él le ordenó. Amarahu, que el ser humano le ordenó. Y aquí lo que está mostrando es que justamente aquel que fue ingrato, aquel que fue injusto con Allah, aquel que rechazó las leyes divinas, entonces no está cumpliendo con el objetivo de su propia creación. O sea, fue creado para llegar a algo, fue creado para llegar a la perfección, para el conocimiento divino, para adorar a Allah, y no ha cumplido. Ha fracasado, se puede decir en otras palabras. ¿Y esto qué es lo que lo lleva al camino, digamos, del fracaso, de la incredulidad o de la opresión, etcétera? Es su propia rebeldía. Es el ser humano que ante dos caminos elige el camino que parece más corto y más fácil y sin embargo es el más doloroso, que es el del kufr. En cambio, cuando el ser humano reconoce la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, se somete a él y lo obedece, entonces todo lo contrario. El ser humano alcanza el éxito y llega al objetivo para el que fue creado. Es por eso, el ser humano no hace lo que se le ordena. ¿Y qué es lo que se le ordena? Que adore a Allah, que crea y que lo adore. Es eso, principalmente.
Hay una cuestión de rebeldía en el ser humano. Muy bien. Entonces, bueno, ya acá parece como que no hay solución, ¿no? Si una persona está en el camino del kufr, ya está, digamos. Pero eso es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque mientras que la persona pueda reflexionar sobre estas mismas palabras, y el objetivo, digamos, de este llamado a la atención no es solamente mostrar al kafir, digamos, ponerlo en evidencia, sino también que las mismas personas incrédulas reflexionen en sus propias acciones y vuelvan sus pasos atrás. Entonces, mientras que una persona pueda distinguir todavía entre el bien y el mal, o en que está haciendo el bien o está haciendo el mal, y si está haciendo el mal pueda entender que está haciendo el mal, entonces la persona puede volver. Ahora la persona cuando ya llega a un punto de desvío tan grande que no puede diferenciar entre el bien y el mal, porque cree que todo lo que está haciendo es muy lindo, muy bonito y que tiene derechos y que esto y que lo otro, pues lamentablemente esas personas son las que ya no tienen retorno. Eh, muy bien. Entonces dice, falyanzur el insano ila ta'ame, que el hombre repare pues en su sustento, o en lo que aquello que lo alimenta. Y acá empieza ya a llamar la atención del hombre, no solamente en aquello que puede llegar a consumir, sino en todas las mercedes que Dios le da, como puede ser los alimentos de la tierra, el agua que desciende, los granos, los dátiles, los jardines, los rebaños, todo lo que Dios pone a disposición en ese camino que Dios facilita para el hombre. Y aquí hay un punto también muy importante. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos de tiempo? A ver, permiso que voy a ver. Ajá. Acá hay algo muy importante. Y ya no nos queda tiempo. Lo vamos a dejar para la clase que viene. Que todas estas aleyas que nos están hablando de la vida del hombre en este mundo tienen un objetivo, en realidad, que es que el hombre mire lo que va a pasar en la resurrección y vuelva a sus pasos atrás y se corrija, digamos, o no cometa los errores de los incrédulos. Pero en esta parte va a hacer reflexionar al ser humano en que hay un reino que Dios domina, que es el reino de lo material en absoluto y de lo vegetal y del animal, digamos, de donde el ser humano va a poder extraer todos sus alimentos y su vida material, digamos, va a tener una facilidad que le va a dar y que, bueno, lo vamos a dejar para la clase que viene, pero es también un llamado nuevo de atención acá. O sea, le llama la atención desde su propio aspecto como creación física, digamos, sobre su final, sobre la muerte, pero después sobre su vida en este mundo. Todos los seres humanos tienen asegurado el sustento, absolutamente todos, está en manos de Allah. Todos los seres humanos tienen la posibilidad de conocer a Allah. Todos los seres humanos tienen también asegurada la guía. La guía es algo de lo que nadie puede decir el día del juicio que estuvo privado, ¿sí? Es decir, que Dios hace un llamado a la persona, ya sea externo o interno, pero siempre. Y con estas aleyas lo que estamos pudiendo ver es que el camino es claro, que como dijo el Imam Ali, hay suficiente luz para el que quiere ver, y que es el mismo ser humano el que tiene que hacer ese ejercicio, y por eso Dios nos dio el libre albedrío, y por eso Dios nos va a premiar sobremanera por elegir el camino de la obediencia y el camino del conocimiento de Dios y la práctica en base a ese conocimiento. Inshallah, se nos fue la clase muy rápido. La clase que viene continuamos con esta parte, que es muy interesante, de cómo Dios nos muestra cosas que parecen que están ahí, que son tan sencillas, pero sin embargo el ser humano a veces no reflexiona y que tiene que ver con el sustento diario que Dios nos da a todos. Bueno, inshallah que puedan, si Dios quiere, hacer las acciones esta noche, inshallah, que los que ayunaron, taqabbalallah, que Dios les acepte el ayuno, inshallah. En este mes de Rajab ya
después viene, si Dios quiere, el nacimiento del Imam Ali, y luego viene el día del Mab'ath, y bueno, este es un mes muy bendito, así que aprovechenlo, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias, Shoy Cerrilla, y gracias a los hermanos que se conectaron el día de hoy. Nos encontramos, inshallah, el próximo jueves. Inshallah, inshallah. Muchas gracias a todos. Y Salamu este alaikum. sábado en veladas coránicas, Shay, inshallah. Inshallah, si Dios quiere, ahí estaremos.